Revelado. El increíble acto de bondad en el que un anciano ciego y Jesús sorprenden a 1.000.000. En un pequeño pueblo de México, la vida de Javier se ha convertido en una lucha constante por escapar de la sombra de su familia. A sus 22 años, el peso de las expectativas lo aplastaba. La universidad, un sueño que parecía burlarse de él, se alzaba como un espejismo tras las paredes desgastadas de su hogar. Sentado en la cocina, mientras su abuelo don Manuel narraba historias de sacrificios pasados, Javier sintió que una voz interna lo atormentaba. ¿Y si no soy suficiente?, se preguntó. La imagen de su abuelo, un anciano ciego con un corazón inmenso, se entremezclaba con la idea dolorosa de que las deudas podrían separarlos para siempre. Con cada palabra de don Manuel, Javier se debatía entre el amor a su familia y su deseo desesperado de un futuro diferente. La unión hace la fuerza, repetía su abuelo. Pero para Javier, esas palabras comenzaban a sonar como un eco vacío. La angustia en su pecho se palpaba y pulsaba, un recordatorio constante de que el tiempo se le estaba escapando entre los dedos. A cada momento, las dudas lo atormentaban. Si saco a mi familia adelante, ¿qué será de nosotros si nunca logro escapar de esta miseria? Su mente giraba, y con cada latido, el miedo se mezclaba con la necesidad de avanzar, de hacer algo, cualquier cosa. Entonces, la tensión alcanzó un nuevo nivel cuando un descubrimiento inesperado cambió todo. En el desván, entre cajas de recuerdos, Javier encontró documentos antiguos que revelaban tierras heredadas por su abuelo. Tierras que convirtieron su angustia en una chispa de esperanza. Era la oportunidad que había estado buscando. El camino para mudar sus sueños a la realidad. Pero, ¿a qué precio? El dilema moral lo dejó en un estado de parálisis. ¿Debería arriesgar mis vínculos familiares por un sueño egoísta?, se preguntó. La culpabilidad lo inundó, pero la ambición se alzaba como una contracorriente, jugándose entre su razón y su deseo. Su amigo Jesús, siempre presente en sus momentos más oscuros, le ofreció un respiro. La verdadera riqueza no está en lo material, niño, sino en los vínculos que forjas con tu familia, le dijo. Y Javier sintió una punzada en el corazón. ¿Debía valorar más la tierra que el amor por su abuelo? ¿Podía realmente sacrificar su conexión con ellos por un futuro incierto? La presión se acumulaba, y sus pensamientos se tornaron en un mar de confusión. Mientras intentaba compartir su descubrimiento con su familia, la tensión estalló en el aire como un trueno. Aquello que debía ser un momento de alegría se convirtió rápidamente en un campo de batalla. Las miradas reprochadoras de su madre y los murmullos de desaprobación resonaban en sus oídos como un eco torturante. Javier, con el corazón palpitante y la mente enloquecida, sintió que ya no tenía un lugar en su hogar. La incertidumbre rodó por sus venas como una corriente helada. Y en ese instante, las paredes parecieron cerrarse, dejando solo a un joven perdido entre el amor que sentía por su familia y el deseo apremiante de salir adelante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La confrontación final se acercaba, y el tormento dentro de Javier se intensificaba. La idea de perder su hogar, su familia, devoraba cada rincón de su mente. Era como un monstruo devorador, y en su pecho la angustia se volvió insoportable. ¿Sería capaz de enfrentarse a su abuelo y al legado que significaba para él? El futuro y el pasado estaban a punto de chocar en una tempestuosa tormenta, y mientras las tensiones alcanzaban su punto máximo, un único pensamiento arremetió en su mente. ¿Qué pasará cuando los lazos familiares se enfrenten a la ambición personal?
Javier se despertó al día siguiente con una sensación de opresión en el pecho. La noche había sido larga y plagada de pensamientos intrusivos. Cada sombra en la habitación parecía recordarle el momento que se avecinaba. Mientras miraba por la ventana, el sol empezaba a iluminar el pueblo, pero su luz no lograba disipar la oscuridad que se había instalado en su mente. Las voces de su madre y el silencio de su abuelo retumbaban en su cabeza. Convirtiendo la claridad del día en una neblina confusa, decidió salir a caminar. El aire fresco le ofreció un momento de alivio, pero cada paso lo llevaba de regreso a su dilema. Las tierras heredadas eran su rayo de esperanza, un potencial futuro brillante que se contraponía a la culpa profunda que sentía al pensar en dejar atrás a su familia. ¿Era esto lo que significaba crecer? ¿Debería sacrificarse para lograr mejorar, o era más noble intentar mantener a su familia unida? La lucha entre su ambición y su lealtad le dejaba un sabor amargo. Al cruzar la plaza del pueblo, se encontró con Jesús. Era un viejo amigo que siempre había estado a su lado, y rápidamente notó la tensión en el rostro de Javier. «Te veo cargando un peso», le dijo con un tono comprensivo. Javier suspiró profundamente y decidió abrirse. Hablar sobre sus preocupaciones alivió un poco el nudo en su estómago. Jesús escuchó atentamente. Su rostro denotaba la preocupación que Javier sentía en su interior. ¿Y si las tierras pudieran ser una solución para todos?, sugirió al final. Podrías usar ese recurso para ayudar a la familia, no solo para ti. Las palabras de Jesús resonaban en su mente como un eco distante, a la vez liberadoras y opresivas. Javier nunca había considerado esa posibilidad. La decisión de usar la herencia como un medio para ayudar en lugar de como un escape, lo llevó a cuestionarse si realmente estaba listo para ceder ante la culpa. Una chispa de planificación comenzó a encenderse en su interior, pero rápidamente fue apagada por la duda que volvió a inundar su mente. ¿Sería suficiente? Así que regresó a casa decidido a enfrentar a su familia, no solo por su propio bien, sino por el bien de todos. La casa, que antes le parecía acogedora, ahora se sentía como una trampa, llena de tensiones no resueltas. La mirada de su madre lo seguía mientras cruzaba por el pasillo, convirtiéndose en un recordatorio constante de lo que en verdad estaba en juego. Al llegar a la cocina, don Manuel estaba sentado en la mesa con una taza de café frente a él. Javier se detuvo, sintiendo que el peso de los años de sacrificio de su abuelo lo atravesaba como un rayo. ¿Cómo puedo hablar de tierras en lugar de recordar su lucha?, pensó. Pero no había más tiempo para evadir la conversación que se necesitaba. Con un hilo de voz, comenzó a exponer su hallazgo. La expectativa y el miedo se mezclaban. Cada palabra se convertía en una batalla por hacerse escuchar y validar su visión. Pero las reacciones fueron instantáneas y devastadoras. Don Manuel, quien había sembrado sueños en la mente de Javier, ahora parecía un hombre herido. «No se trata de la tierra, sino de la familia que hemos construido», dijo, su voz temblorosa. Las miradas de desconfianza y decepción de su madre lo atravesaban, y la culpa se instalaba nuevamente en su interior. Javier sintió cómo se hundía en un mar de emociones. Los ideales de éxito y libertad empezaban a chocar intensamente con su amor incondicional por ellos. A medida que las palabras se agolpaban en su garganta y el tiempo avanzaba sin piedad, una pregunta se materializó en su mente, cual estallido de un trueno en medio de la tormenta. ¿Realmente puedo encontrar una solución que reúna ambas partes de mí? El silencio en la habitación era ensordecedor. Javier enfrentaba el momento ineludible de la verdad, y al mirar a su abuelo, una semilla de determinación creció en su interior. Era el momento de desatar un camino hacia una respuesta, pero las diversas direcciones que podía tomar lo enfrentaban a una verdad abrumadora. ¿Qué sacrificios estaré dispuesto a hacer por el amor y el futuro? Un nuevo conflicto comenzaba a germinar en su corazón. La tormenta no había hecho más que intensificarse y la pregunta surgió. ¿Qué pasaría si la solución requiere perder algo aún más valioso que tierras? Javier se sentó en la mesa, la tensión palpable entre él y su familia.
Las palabras de su abuelo resonaban en su mente, cada una como una sentencia que lo anclaba a su realidad. Sabía que lo que estaba intentando comunicar no era simplemente un deseo egoísta de escapar, sino un anhelo de construir un futuro que pudiera incluir a todos. Sin embargo, cada mirada en la mesa parecía un eco de sus frustraciones internas. Tal vez yo no lo entienda todo, comenzó a decir, sintiendo que su voz temblaba. Pero he estado pensando en cómo podemos transformar estas tierras. Podrían convertirse en algo más que un peso, podrían ser una oportunidad. ¿No hay manera de que podamos hacer algo más grande juntos? Don Manuel cruzó los brazos con el ceño fruncido. ¿Y qué te hace pensar que eso es posible, Javier? Ahora eres un soñador. Esta familia ha trabajado duro para mantener lo que tenemos. ¿Y tú, piensas entregarlo todo en un capricho? Javier sintió una oleada de frustración. Se levantó y, en un acto casi instintivo, empezó a caminar por la sala, como si el movimiento pudiera calmar el torbellino en su mente. No es un capricho. Quiero usar la tierra como un recurso. Podemos diversificar nuestros cultivos, explorar otras formas de ingreso. No se trata solo de heredar, se trata de crecer. Eso suena financiero, no familiar, interrumpió su madre, su voz era un susurro tenso. Tu abuelo ha sudado cada gota de su vida en esas tierras. No puedes simplemente intentar convertirlo todo en un negocio. ¿Y si el sacrificio ha llegado a un punto donde nos quedamos estancados? ¿Nos quedamos en el pasado? Contradijo Javier, sintiendo que su determinación se alzaba como un grito interno. Parecía que había algo en su interior que lo empujaba a defender lo que él creía, aún en medio de la adversidad. Había una fuerza en su voz y por un momento, sorprendió incluso a sí mismo. Las palabras fluyeron con más fluidez. Creo que, al adoptar el cambio, también podríamos honrar la memoria de los sacrificios de todos. No necesito quedarme hoy por lo que fue, sino por lo que podemos construir juntos. La tierra puede ser nuestra historia, pero no puede ser nuestro final. El silencio que siguió a sus palabras era pesado, casi opresivo. En su corazón Javier sabía que estaba empujando los límites. El concepto de reestructurar su entorno le daba vértigo, pero también le llenaba de energía. Por primera vez, el dilema que lo había atormentado parecía tener una salida. ¿Y si encontramos un equilibrio entre el legado y la innovación? Continuó Javier, sintiendo que cada palabra era un pequeño escalón más en su viaje personal. Podemos establecer un plan donde la tierra, calidad y la familia convivan. No tiene por qué ser un desastre, puede ser una oportunidad para todos nosotros. La mirada de don Manuel se suavizó levemente, como si el fuego en su mirada comenzara a extinguirse con esa nueva propuesta. ¿Y quién iba a liderar este cambio, Javier? ¿Tú? ¿Un joven que aún no ha visto el peso del trabajo duro? Javier sintió una oleada de determinación dentro de él. La pregunta era válida, pero también era un desafío. Sí, yo puedo hacerlo. He aprendido, y estoy dispuesto a aprender más, pero necesito su apoyo. Esto no es solo sobre mí. Se trata de todos nosotros, de un futuro en el que cada uno de nosotros tenga una parte. La tensión en la cocina fluctuaba entre la indecisión y la posibilidad. Las emociones cocían a fuego lento, y cada miembro de la familia parecía sopesar sus palabras con cuidado. La idea de Javier comenzaba a tomar forma, no solo en su mente, sino también en el aire que respiraban. Al salir de la cocina, sintió que era el momento decisivo. Con un renovado sentido de propósito, estaba dispuesto a trazar un plan concreto para mostrarles cómo su visión podía hacerse realidad. Tenía que ser persuasivo, claro, y sobre todo, comprometido con su propio crecimiento. En las siguientes horas, la idea de un plan tangible comenzó a cristalizarse. Después de revisar modelos agrícolas y estadísticas, sentía que algo dentro de él estaba renaciendo. La combinación de datos y pasión lo llevaba a replantear su propósito en la vida. Las tierras podrían ser el quiebre que uniera su pasión por la familia con su anhelo de superación. Sin embargo, una nueva sombra se cernía sobre su mente. ¿Qué hará falta para que su familia confíe en mí?
incluso si el camino hacia el cambio será más duro de lo que ellos imaginan. Mientras esa pregunta lo asediaba, una inquietud creció en su pecho. La búsqueda de su propio camino se había iniciado, pero las respuestas seguían siendo esquivas. En su corazón palpitaba una posibilidad aterradora y liberadora al mismo tiempo. ¿Sería capaz de demostrar que su enfoque era el correcto? Con cada día que pasaba sin respuestas, la ventana de oportunidad comenzaba a cerrarse. La confrontación con su familia sería solo el comienzo. Lo que quedaba era aún más desafiante. Y así, mientras comenzaba a bosquejar su plan, algo resquebrajó la perspectiva que se había comenzado a construir. Pero, ¿y si esta lucha interna no termina con la aceptación de mis ideas, sino con la resistencia más feroz de quienes más amo? Entonces, el eco de su decisión resonaría con mayor fuerza, exacerbando la urgencia de su próximo paso. El primer amanecer después de la tensa discusión iluminó la habitación donde Javier había pasado horas estudiando. La luz que se filtraba por la ventana no solo iluminaba su entorno, sino que también parecía despertar un sentido renovado de determinación en él. Con la papelería esparcida a su alrededor, Javier comenzó a organizar sus ideas, abriendo paso a una visión estructurada de lo que quería lograr. Su mente bullía de posibles estrategias. Se sentó frente a su computadora portátil, su pulgar acariciando el teclado mientras buscaba información sobre emprendimientos agrícolas sostenibles. El sonido de las teclas marcando el ritmo de sus pensamientos provocó una adrenalina que nunca antes había sentido. Era como si, finalmente, hubiera encontrado un propósito claro. No solo estaba ideando un plan, estaba trazando el mapa de su futuro. Mientras creaba un documento que contenía sus propuestas, su corazón latía con fuerza. Cada palabra era un ladrillo para construir el cimiento de su sueño. Ofrecía ideas de cultivos alternativos, la implementación de tecnologías que facilitaran el trabajo en la tierra y la diversificación de productos para abrirse a nuevos mercados. Javier no solo quería transformar la tierra, deseaba abrir una puerta hacia un futuro que uniera a su familia. No obstante, el peso de la necesidad de validación familiar seguía sobre él. ¿Cómo podía hacer que creyeran en su plan? La sombra de la inseguridad acechaba, cuestionando su capacidad. En un instante de desánimo, cerró su laptop y se dio un momento para reflexionar. Se dio cuenta de que debía demostrarles que estaba comprometido, que no era solo un sueño, sino un camino que estaba decidido a recorrer. Con el objetivo claro, Javier recordó las palabras de su abuelo sobre el trabajo duro. Se propuso visitar la finca, hablar con los trabajadores, escuchar sus inquietudes y saber qué cambios deseaban ver. Era el momento de conectar, no solo con su familia, sino con todo el ecosistema que le rodeaba. La tierra no solo pertenecía a sus abuelos, era un legado compartido que podía ser revolucionado. Al llegar a la finca, el sonido de tractores y el murmullo de las conversaciones se mezcla en un ambiente familiar que encendió su nostalgia y su motivación. Se acercó a don Alejandro, un trabajador veterano que había estado con la familia durante décadas. Javier sabía que la experiencia de don Alejandro podía aportarle una perspectiva vital. Don Alejandro, quiero hablar sobre el futuro de la finca. Comenzó sintiendo las palabras desbordarse de su ser. Estoy intentando encontrar formas en las que todos nosotros podamos beneficiarnos. Don Alejandro lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Y qué es lo que tienes en mente, muchacho?, preguntó. Javier sintió que aquella pregunta podría ser un punto de inflexión. Se lanzó a explicar su visión. El cultivo diversificado, la rotación de cultivos y la incorporación de técnicas que, aunque exigentes, lidiaban con la realidad del cambio climático. Las palabras fluyeron con una pasión que sorprendió incluso a Javier. Sin embargo, el gesto escéptico de don Alejandro no se desvaneció fácilmente. Muchacho, eso suena muy bonito, pero no todos están dispuestos a aceptar cambios. Lo viejo se aferra a lo conocido, respondió su mirada perspicaz, evaluando a Javier. ¿Tienes un plan para lidiar con eso? La pregunta lo golpeó como un rayo. Javier se dio cuenta de que, incluso con entusiasmo y el mejor plan,
necesitaría más que eso. No solo debía convencer a su familia, sino a cada persona que había comprometido su vida a la tierra. El desafío era mucho más grande de lo que había anticipado. Javier asintió, su mente comenzando a orquestar un nuevo enfoque. Tal vez necesitemos reuniones, algo donde todos puedan expresar sus opiniones antes de que yo proponga nada, dijo, sintiendo cómo las semillas de su nuevo objetivo comenzaban a germinar en su interior. Mientras volvía a casa, una nueva pregunta lo atormentaba. ¿Sería suficiente el deseo de cambio si su propia confianza seguía siendo frágil? Reconocía que la batalla iba más allá de convencer a su familia. Implicaba convertirse en el líder que sentía que debía ser. Por lo tanto, se prometió no solo asumir el reto de convencer a su familia, sino también de trabajar en su propia fortaleza personal. En su mente, trazaría un nuevo camino hacia su desarrollo, un que le otorgaría la solidez necesaria. Cuando la oscuridad cubrió nuevamente el cielo, el brillo del camino se hacía más claro. Pero entonces, un nuevo dilema se alzó ante él. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de una tradición tan arraigada? La lucha apenas comenzaba, y en su interior, Javier sabía que lo verdaderamente desafiante sería despojarse de sus propias inseguridades antes de que un cambio significativo pudiera ocurrir. La lucha por su sueño había empezado, pero el verdadero reto era aún más intenso. Javier sabía que debía actuar rápidamente. El tiempo no era su aliado y su determinación ya había comenzado a tomar forma. Esa noche, despertó entre reflexiones. Su primer paso no solo debía ser estratégico, sino también emocional. Necesitaba fortalecer su autoconfianza antes de tocar el corazón de los demás. Al amanecer, tomó la decisión de buscar conocimientos que complementaran sus ideas. Se programó como autodidacta, dedicando cada minuto a aprender sobre liderazgo y gestión de grupos. La biblioteca local se convirtió en su segundo hogar. Entre libros y artículos descubrió que liderar no solo exigía conocimiento, sino también empatía y capacidad para entender a los demás. Se encontró sentado en una mesa, rodeado de libros sobre comunicación efectiva y resolución de conflictos. Las enseñanzas de los autores resonaban en su mente. Trazó un plan. Organizaría un taller comunitario para discutir sus propuestas, donde cada voz fuera escuchada y cada ceño fruncido desmenuzado. Javier se imaginó no solo como un presentador, sino como un mediador entre generaciones y visiones distintas. Con cada lectura, crecía su autoconciencia. Descubría matices de su personalidad que nunca había considerado relevantes. ¿Era su tono de voz el apropiado para captar atención? ¿Era capaz de ofrecer seguridad y calidez al mismo tiempo? Estas preguntas pasaron a ser su brújula en el nuevo viaje de transformación personal que se había propuesto. Las semanas pasaron. A medida que se sentía más capaz, se plantó frente al espejo cada mañana, ensayando lo que iba a decir. Las frases se deslizaban de sus labios con una claridad que le daba un nuevo resplandor. Se visualizaba hablando con confianza a sus tíos, explicando cómo sus innovaciones no solo mejorarían la finca, sino que, en el camino, permitirían una conexión más fuerte entre familiares. Sin embargo, la autoevaluación se tornó en una doble espada. Había días en que su antiguo yo se asomaba para recordarle sus inseguridades. La conversación con don Alejandro seguía resonando en su mente, poniendo en duda su capacidad para ser el catalizador del cambio, y el eco de las voces que rechazaban sus ideas se materializaba con fuerza. Javier comprendió que la lucha dentro de sí era inevitable. El verdadero antagonista era él mismo. Pese a la turbulencia emocional, su entusiasmo no decayó. Se propuso visitar a cada miembro de la familia por separado. Sería una manera de indagar sus pensamientos y recoger sus consejos antes del gran taller. Ciertamente, descubrió aspectos inesperados en esas conversaciones. Por un lado, algunos de sus familiares compartían sus preocupaciones sobre el futuro del campo, pero otros tenían ideas brillantes que incluso complementaban las suyas. Había un espíritu de innovación latente que necesitaba ser desbloqueado.
Cada encuentro lo alimentaba. En su mente, tejía un hilo que unía esas ideas hasta crear una tela rica en color e historia. Sin embargo, la inminencia del taller le provocaba sudor frío. ¿Sería recibido con el respeto que esperaba? La noche previa al evento, Javier sintió un nudo en el estómago. Mientras se preparaba mentalmente, una nube de preguntas lo envolvió. ¿Estaba listo para enfrentar la resistencia que podría surgir? ¿Tendría el coraje suficiente para persistir en sus ideas ante un mar de rostros disidentes? Finalmente, la hora llegó. Javier se plantó en el centro de la sala, rodeado de miradas expectantes que mezclaban curiosidad y desconfianza. La presión lo aplastaba, pero un destello de determinación lo llevó a dos preguntas cruciales que resonaban en su interior. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llevar su convicción? Y más importante aún, para él, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificarse por aquellos que una vez dudaron de él? Un profundo aliento llenó sus pulmones y, en ese instante, esa mínima fracción de segundo, se dio cuenta de que no podía volver atrás. El momento del cambio estaba a las puertas, y nada lo detendría. Pero entonces, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Tendría la fuerza para ser verdaderamente vulnerable ante los suyos y permitirles que vean sus inseguridades mientras buscaba ser el líder que necesitaban? Los pasos sobre el suelo resonaron. La bata de voz se encendió. El desafío más grande aún estaba por llegar. Javier tomó una respiración profunda, sintiendo cómo su pecho se expandía con el aire fresco del momento, mientras el murmullo en la sala se calmaba. El eco de sus latidos resonaba en su mente, y se enfrentó a las miradas que lo analizaban detenidamente, desnudando cada una de sus inseguridades. Había llegado el momento de medirse con su propia vulnerabilidad. No podía ser el líder que quería ser si no compartía también sus debilidades. Sin embargo, la tensión era palpable. Con cada palabra que pronunciaba, Javier luchaba contra un mar de dudas que amenazaba con ahogarlo. Comenzó su presentación exponiendo una visión de futuro, pero entre el esbozo de la esperanza, emergía una pequeña voz en su interior que cuestionaba su autoridad. ¿Cómo podía ofrecer soluciones si él mismo no tenía todas las respuestas? Consciente de los rostros al frente, Javier trató de establecer una conexión emocional. Narró sus experiencias personales, sus miedos, y cómo había llegado a la conclusión de que el cambio era no solo necesario, sino posible. Sin embargo, cada párrafo parecía meterse en un túnel oscuro donde la luz del reconocimiento se alejaba. Mientras la charla avanzaba, escuchó murmullos, correos y risitas ocultas entre los más escépticos, pero no iba a rendirse. Pensaba en los rostros de sus seres queridos, en las ideas brillantes que había recolectado en sus conversaciones previas, en cada decisión que había tomado para acercarse a ellos. La marea dentro de él empezó a cambiar. Se preguntó, ¿qué pasaría si decidía abrir su corazón, incluso a riesgo de verse frágil? Hacia el final, mientras sus palabras resonaban en la sala y el ambiente iba transformándose, compartió un momento crucial. Habló de su visita a don Alejandro, cómo este anciano había dejado huellas de su propio viaje de lucha y miedo, y cómo eso lo había impulsado. La sala pareció absorber esa historia como una esponja, y por un instante notó un cambio en las expresiones. La curiosidad se mezclaba con la esperanza. Sin embargo, la inquietud no desapareció. Sabía que aún quedaban obstáculos por superar. Mientras terminaba su exposición, las preguntas lo asaltaban nuevamente. ¿Se abrirían a sus ideas? ¿Lo cuestionarían abiertamente? El miedo a las críticas nunca estaba lejos. El tiempo apremiaba y las respuestas seguían sin llegar. Miró a cada uno de sus tíos, midiendo sus reacciones, buscando señales. Cuando la primera voz se alzó desde el fondo de la sala, sintió que el viento cambiaba, pero el comentario no fue más que una crítica. Con cada palabra la presión recayó sobre él nuevamente, y una sombra de duda invadió su mente. La atmósfera se tornó tensa a medida que la primera ronda de preguntas revelaba la resistencia natural que experimentaba ante un cambio.
Cada mirada crítica era como un dardo que apuntaba directo a su corazón. Sin embargo, en un giro inesperado, alguien que nunca había participado activamente en las conversaciones, una de sus primas, levantó la mano. Javier, estoy de acuerdo con algunas de tus ideas, pero... Su voz temblaba, pero resonaba firme. ¿Cómo podemos confiar en que estas propuestas realmente funcionen si hasta ahora no hemos tenido experiencias positivas? ¿Qué puedes ofrecer para demostrar que estás comprometido con el cambio? La pregunta, irónica y directa, golpeó con fuerza. Javier se sintió expuesto, pero ya no podía retroceder. Sin embargo, en su interior, algo comenzó a despertar. Esa pregunta no solo resonaba en el espacio de la sala, sino en la profundidad de su ser. Era el instante de confrontar no solo a su familia, sino a sí mismo, y verificar cuán lejos estaba dispuesto a llegar para demostrar su valía. Con esa revelación, mientras sus convicciones giraban en un torbellino emocional, las palabras comenzaron a formarse en su mente. ¿Tendría la astucia y la fe necesarias para aceptar la adversidad y salir fortalecido? Con un nuevo impulso, se preparó para responder, mientras las miradas lo observaban esperando el desenlace de esta batalla interna. En ese fondo oscuro de su psique, una idea se asomaba. Tal vez fuera hora de hacer una demostración que hablara por sí misma, una acción que afirmara su compromiso. Pero, ¿qué tipo de acción sería lo suficientemente potente para cambiar la narrativa y convencer a los que aún dudaban de él? La sala estaba en tensión, y la respuesta se acercaba a su mente. Javier sintió como una corriente de adrenalina le recorría el cuerpo, cuando la sala se convirtió en un espacio cargado de expectativas. Aferrándose a la idea de una acción contundente que validara sus palabras, sus pensamientos comenzaron a alinearse. Una pregunta resurgió en su mente. ¿Qué podría hacer que demostrara sinceramente su deseo de cambio? Se le ocurrió una idea. Realizar un proyecto práctico que pudiera involucrar a su familia. Algo tangible en lo que todos pudieran participar. Decidir sobre algo que impactara, no solo en el ámbito personal, sino también conectara con sus intereses e inquietudes. Lo que estaba a punto de proponer no solo sería una muestra de su compromiso, sino una invitación a experimentar el cambio en un entorno controlado. Javier, teniendo muy presente la mirada inquisitiva de su prima, tomó aire y comenzó a formular su propuesta. Podríamos crear un espacio de diálogo semanal, donde todos compartamos ideas sobre cómo enfrentar los desafíos que tenemos como familia. En esa reunión habría un espacio para recibir críticas constructivas y encontrar soluciones conjuntas. Sus palabras fluían, llenas de un entusiasmo renovado que sorprendió incluso a él. Las reacciones iniciales fueron mixtas. Algunos sonrieron, vislumbrando la posibilidad de un nuevo enfoque, mientras otros continuaron con su escepticismo. Fue entonces cuando una de sus tías, conocida por su pragmatismo, comentó: ¿Qué harías tú, Javier, para que la gente realmente se comprometa a asistir y participar? Todo suena bonito, pero las buenas intenciones no siempre bastan. La murmuración se detuvo a su alrededor, y volvió a sentir la presión del momento. La verdad era que no tenía todas las respuestas, y eso lo llevó a otro dilema. Comenzó a cuestionarse. ¿Era posible que su propuesta fuera solo un intento más de llenar un vacío? ¿O realmente tenía el potencial de conectar y generar cambios? Mientras la tensión aumentaba, sus pensamientos viajaron hacia don Alejandro. ¿Qué diría él? Seguramente alentaría a no rendirse y demostrar que las verdaderas conexiones surgen cuando se exploran los miedos y las fortalezas. Javier tomó una decisión consciente. No ofrecer respuestas fáciles, sino involucrar a los demás en el proceso. Entiendo que hay dudas, e incluso es posible que mi propuesta no funcione. Pero es hora de que probemos algo diferente. No se trata solo de mí. Quiero que todos ustedes también sean parte del proceso. Nadie tiene que participar por mí. Estoy aquí para escuchar, para aprender y para crecer junto a ustedes. Las palabras resonaron con sinceridad. Ahora estaba compartiendo su vulnerabilidad como una fortaleza, en lugar de una debilidad. La sala,
que antes había sido una arena de crítica, comenzó a transformarse en un espacio de posibilidad. Uno a uno, sus tíos, sus primos, comenzaron a soltar preguntas y comentarios, algunos aún escépticos, otros con curiosidad. A medida que la conversación fluía, Javier notó un cambio sutil en la energía. Las sonrisas empezaban a brotar, y las críticas se tornaban más constructivas. El miedo que lo había abrumado se convertía poco a poco en un deseo de avanzar juntos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, quedaba un eco de incertidumbre. ¿Sería realmente capaz de liderar este esfuerzo? La pregunta se plantó en su mente como una semilla inquieta. La incertidumbre no se había disipado del todo. Al contrario, ahora llevaba el peso del compromiso de los demás. Las horas pasaron y el ambiente en la sala continuaba mutando. Javier se sintió fortalecido, pero su viaje estaba lejos de haber concluido. Sabía que los desafíos eran inevitables, y entre ellos, la verdadera prueba sería conquistar sus propios temores. Lo que no esperaba era que, justo antes de cerrar la reunión, un viejo amigo del pasado se uniera a la conversación, alguien que había tenido un impacto significativo en su desarrollo personal. Su presencia en ese momento encendió una chispa extraña en su interior, como si su propia historia estuviera a punto de entrelazarse con la de Javier. Mientras sus miradas se cruzaban, una pregunta surgió en su mente. ¿Había llegado el momento de volver a conectar con viejos fantasmas y convertirlos en aliados? La respuesta pendía en el aire, aguardando la audaz decisión de Javier. La mirada de Javier se mantuvo fija en su viejo amigo, Marcos. La figura delata a las sombras de su pasado. Representaba tanto nostalgia como arrepentimiento. Recordaba sus conversaciones apasionadas sobre el futuro, sus sueños compartidos y, sobre todo, las decisiones que los habían conducido por caminos diferentes. La presencia de Marcos era un recordatorio de las oportunidades perdidas y de los ideales que una vez habían abrazado. A medida que la reunión concluía, Javier sintió que el peso de las expectativas no solo recaía sobre él. Marcos había regresado a su vida en un momento crítico. Había transcurrido tiempo desde la última vez que se habían visto, y aunque el reencuentro era fortuito, Javier no pudo evitar cuestionar cómo los caminos de ambos se habían separado. ¿Sería posible que juntos pudieran forjar un nuevo destino? La sala se desocupaba lentamente. Javier, sin poder contenerse, se acercó a Marcos. ¿Qué te trae por aquí? Su voz tembló con un atisbo de emoción. Marcos sonrió. Esa sonrisa que Javier recordaba, anclada en la familiaridad pero marcada por el paso del tiempo. He estado buscando a todos mis amigos de antaño. Quería saber cómo les va en este viaje de la vida. Sus ojos brillaban, y Javier sintió una oleada de optimismo. Quizás no era solo un encuentro del pasado, sino un paso hacia un futuro mejor. Sin embargo, la emoción se mezclaba con inquietud. Javier recordó su propio camino, la inseguridad, el miedo al rechazo y la lucha diaria por salir adelante. Con la influencia de Marcos en su vida, había aprendido que la vulnerabilidad podía ser una aliada, pero también un terreno peligroso. ¿Qué piensas sobre lo que propuse hoy con la familia?, preguntó, su mente enfocándose en el proyecto que apenas comenzaba a tomar forma. Ese proyecto es un excelente comienzo, respondió Marcos. Pero lo más importante es lo que tú puedes aportar a esa mesa. La confianza, la sinceridad y la voluntad de ser crítico, pero también comprensivo. Tienes que demostrar que puedes escuchar realmente, no solo actuar como el líder. Las palabras surcaron el aire como un mantra. Javier sintió que cada frase resbalaba en su mente, dejando sedimentaciones de nuevo entendimiento. Tenía razón. Para llevar a cabo su propuesta, no solo necesitaba ser el portavoz, sino crear un espacio donde las voces de los demás fueran igual de valoradas. Resolver su inseguridad sería clave para cimentar la confianza. Mientras conversaban, una idea se fue formando en el fondo de su mente, un instinto latente que comenzaba a perfilarse con claridad. Decidió invitar a Marcos a formar parte de esas reuniones. Su perspectiva, fresca y auténtica,
Podría ser el catalizador que su familia necesitaba. ¿Te gustaría unirte a nosotros?, preguntó casi con timidez, a la espera de una respuesta que podría cambiar el rumbo de ambos. Marcos lo miró con seriedad. Solo si tú estás dispuesto a ser realmente honesto contigo mismo y con ellos. A veces, el cambio empieza por aceptar que no estamos perfectos, que necesitamos ayuda. La transformación personal es un viaje solitario, pero se enriquece con el apoyo de los demás. La conversación se tornó un ukelele de emociones, donde las notas del pasado resonaban con las perspectivas del futuro. Javier comenzó a vislumbrar que la solución a sus dudas individuales podría residir en ese mismo diálogo que tanto anhelaba. Ahora calcularía sus pasos cuidadosamente, buscando el equilibrio entre el liderazgo y la apertura. La idea de compartir su vulnerabilidad seguía paseando por su mente, deseando colectivamente crecer como familia, en un esfuerzo sincero por sanar. Antes de despedirse, Marcos le hizo una última pregunta. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a tus propios fantasmas, Javier? A veces, el verdadero cambio está en el interior y no en lo que deseamos cambiar fuera. Esa pregunta lo sacudió. Con el peso de esas palabras resonando en su mente, Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El siguiente paso sería enfrentarse a sus propios temores, antes de tentar a los demás a compartir sus historias. Las sombras de sus recuerdos se agazapaban, esperando a ser iluminadas. La lucha interna por el cambio se prometía intensa. ¿Realmente estaba listo para enfrentar esa verdad? Su viaje todavía tenía mucho por desplegar. El día siguiente amaneció con un aire denso, como si el propio ambiente manifestara la carga emocional de Javier. El café caliente en su mano se sentía más como un ancla que un consuelo. Sabía que tenía que iniciar su jornada con una resolución firme. La conversación con Marcos había sido un catalizador, una chispa que encendía la llama de un cambio inminente. Javier necesitaba enfrentar sus fantasmas, y el reloj no se detendría esperando que él estuviera listo. Con el nudo en el estómago, optó por encender su computadora. La tarea era titánica: elaborar un plan para las reuniones familiares que, esperanzadamente, podrían llevarlos a una mayor comunicación y entendimiento. Sin embargo, rápidamente se percató de que el verdadero desafío era interno. Estrategias, dinámicas de grupo, hasta temas de conversación eran superficiales si él no estaba dispuesto a ser auténtico. La vulnerabilidad, prometía Marcos, era la mejor herramienta para abrir caminos. Pero Javier sabía que abrirse significaría confrontar sus propios miedos, su incapacidad para mostrarse tal como era. Cuando llegó la hora de la primera reunión, Javier sintió un sudor frío recorrer su espalda. Miró a su familia reunirla en el salón. Había un cruce de miradas expectantes, algunas desconcertadas, otras cargadas de resentimiento. Se sentó al centro, en la mesa que sus padres habían utilizado para discutir incluso los temas más triviales. Una mesa que ahora simbolizaba mucho más que una comida familiar. Era su oportunidad. «Hoy haremos algo diferente», comenzó sintiendo su voz temblar. «Quiero ser honesto sobre lo que siento, sobre cómo nos comunicamos». Las palabras brotaron de él casi como un grito mudo, anhelando resonar en los corazones de sus familiares. «Sé que he estado a la defensiva, no he querido escuchar, pero eso tiene que cambiar». Cada palabra se convertía en una piedra lanzada al estanque del silencio que les rodeaba. Los ecos de sus confesiones reverberaban en las paredes del espacio que parecía cada vez más pequeño. Javier podía sentir el miedo de su madre a la respuesta, la tensión de su hermano al no saber cómo reaccionar, la incredulidad de su propia valentía. A medida que compartía su historia, sus inseguridades, lo que lo había llevado a este punto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Las sombras del pasado empezaban a verse menos opacas y más como lecciones aprendidas. La vulnerabilidad que una vez le había parecido una debilidad, se convertía en un acto de fortaleza. De repente su madre rompió el silencio. «Javier, siempre quisiste ser el fuerte de la familia.
Ha sido duro para todos nosotros ver cómo cargabas con ese peso, dijo casi en un susurro, pero con una claridad penetrante. Sus palabras impactaron en él como un eco, resonando hasta las esquinas más profundas de su interior. En ese instante, Javier comprendió algo crucial. El cambio no sería inmediato ni fácil. El camino que le esperaba sería arduo y lleno de desafíos personales y familiares. Pero había algo diferente ahora. Sentía que habían abierto una puerta, y la curiosidad por saber lo que habría al otro lado lo impulsaba. Estaba listo para acompañar y ser acompañado. Su mente zumbaba con la necesidad de seguir explorando esa nueva dirección. No solo quiero que cambiemos, quiero que construyamos juntos. Esa afirmación, impulsada por un deseo genuino de reconectar, lo llenó de fuerza. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Sería suficiente para que su familia lo siguiera en este nuevo camino? Cuando se levantó de la mesa, la sensación de incertidumbre seguía presente, pero también había un destello de esperanza. La transformación estaba en curso, pero Javier aún debía enfrentarse a la mayor batalla de su vida, la lucha contra el miedo que lo había mantenido atado. Y si esperaba que su familia lo siguiera, comenzaría esa confrontación desde ahora mismo. Con el corazón acelerado, se dirigió a su habitación, sabiendo que la próxima etapa del camino sería descubrir cuán profundo estaban sus raíces, sus retos, y cuán certero podía ser su avance. El proceso ya había comenzado, pero también era claro que enfrentarse a la aceptación y al cambio no significaba que el viaje terminaría fácilmente. ¿Estaba realmente preparado para lidiar con la verdad que podía cambiarlo todo? Era solo el comienzo de una batalla que aún debía librar, pero ya no estaba solo en ella. Javier miró hacia atrás, al viaje que había emprendido en las últimas semanas. Los momentos de confusión, las dudas y las tensiones familiares habían sido parte fundamental de su transformación. Su familia, anteriormente una fuente de desánimo y presión, ahora se había convertido en un aliado inesperado en su camino hacia el crecimiento personal. La reunión inicial había sido solo el comienzo. Ahora estaba en el centro de una nueva dinámica familiar, una conversación que permitía que cada voz fuera escuchada y validada. Javier había aprendido que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino el puente que lo unía a sus seres queridos, creando una conexión genuina. Con la determinación renovada, decidió llevar el diálogo más allá de las reuniones. Decidió organizar pequeños grupos de discusión, donde cada miembro de la familia pudiera expresar sus experiencias y visiones sobre el futuro de la finca. No solo sobre la agricultura y las deudas, sino sobre sus sueños individuales y cómo todos podían coexistir en un futuro compartido. La primera reunión tras su iniciativa fue reveladora. Sus primos, que antes no se habían atrevido a alzar la voz, empezaron a compartir ideas sobre qué cultivos podrían alternar, ideas sostenibles que antes habían sido consideradas solo sueños lejanos. Y así, se sembró la semilla del cambio. Javier estaba, de hecho, empezando a liderar con el ejemplo, mostrando que al escuchar, se podían encontrar soluciones más ricas y matizadas. Las semanas se convirtieron en meses y la transformación del espacio familiar continuó floreciendo. Javier no solo ganó el respeto de su familia, también se ganó su amor renovado, y de alguna manera, a su abuelo también. Su confianza creció, y se estableció como un mediador entre las distintas visiones, guiando a todos hacia una convergencia donde el diálogo era el objetivo principal. Sin embargo, Javier también se enfrentó a desafíos inesperados. Había resistencia entre algunos miembros que veían el cambio como una amenaza a la tradición. Recordando sus propias inseguridades, decidió arriesgarse a confrontar la resistencia con empatía. Conversations abiertas y sinceras se convirtieron en su herramienta. Con cada conversación, ganó terreno, pero también aprendió a valorar a quienes no estaban listos para avanzar. El momento culminante de su esfuerzo llegó cuando la familia decidió realizar un proyecto conjunto, una feria agrícola. Allí no solo exhibirían sus productos, sino que también celebrarían el nuevo camino que habían tomado juntos. La inversión de tiempo,
esfuerzo y compromiso se tradujo en una experiencia única. Javier se sintió, por primera vez, parte de algo más grande que él mismo. En el día de la feria, mientras miraba a su familia sonreír entre amigos y vecinos, sintió un profundo orgullo. Había logrado lo que durante tanto tiempo parecía inalcanzable. Su familia estaba unida en una visión compartida que superaba las diferencias y abrazaba la diversidad. Don Manuel, en su papel como patriarca, sonreía con satisfacción. Era evidente que el legado de la familia había evolucionado. Javier sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero por una vez, sentía que tenía las herramientas necesarias para afrontar lo que el futuro les deparara. La confianza que había construido en sí mismo se reflejaba en el compromiso mutuo de su familia. Con una sonrisa en el rostro, Javier comprendió que había alcanzado un nuevo nivel de realización personal. No solo se había liberado del miedo a decepcionar a su familia, sino que había demostrado que se podía ser un líder auténtico, manteniendo el amor y la unidad como la base de todo. Mientras contemplaba la cabecera de la mesa familiar durante la celebración, un sentido de paz reinó en su interior. La visión que tenía para sí mismo había tomado forma, transformando no solo su propia vida, sino también la de sus seres queridos. Consciente de que este momento era un hito en su viaje personal, sintió que cada paso dado había valido la pena. Había logrado no solo salir de la sombra de las expectativas familiares, sino también crear un legado renovado que inspiraría a las futuras generaciones. Ahora más que nunca, Javier tenía claro el camino a seguir. Sabía que el verdadero liderazgo no era solo a través de la dirección, sino a través de la conexión genuina y la disposición de escuchar. Y en esa conexión había encontrado su propósito. Este es el momento de que ustedes también formen parte de este viaje de transformación real. Asegúrense de suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para que este mensaje de superación llegue a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.